Las yemas de los dedos de Elena Valdés se deslizaban con una reverencia casi litúrgica sobre el lomo agrietado de un volumen del siglo XVIII. El olor a papel antiguo, a cuero seco y a tiempo detenido impregnaba el pequeño taller, un santuario de silencio en el corazón bullicioso de Madrid. A sus 23 años, Elena se había convertido en una maestra del arte de remendar heridas ajenas, las de los libros que llegaban a sus manos como náufragos de la historia. Con una delicadeza infinita, aplicaba el adhesivo, tensaba el hilo y devolvía la dignidad a las páginas amarillentas. Cada libro reparado era una pequeña victoria contra el olvido, un acto de amor anónimo que llenaba sus días, pero dejaba sus noches intactas, vacías. Su vida era un reflejo de su oficio, una cuidadosa restauración de las obligaciones de otros, mientras su propia historia personal permanecía en blanco, con las páginas sin abrir y el lomo aún rígido, intacto. Sus manos podían sanar las heridas del tiempo sobre el papel, pero ¿quién podría reparar el silencio de su propio corazón? Lo que está a punto de descubrir en la polvorienta biblioteca de un hombre poderoso hará añicos su mundo para siempre. Quédate con nosotros para desvelar el secreto que los une. Suscríbete para no perderte ni un solo detalle y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que un solo roce puede cambiar un destino? El taller, ubicado en la trastienda de su modesto piso, era a la vez su refugio y su celda. A través del único ventanal, observaba el fluir incesante de la vida en la calle. Parejas que paseaban de la mano, grupos de amigos cuyas risas ascendían hasta ella como un eco de un mundo al que no pertenecía. Se sentía como una de las figuras de sus libros, un personaje secundario en una trama grandiosa que se desarrollaba sin ella. Había aprendido a encontrar una belleza melancólica en su soledad, a convencerse de que la contemplación era una forma de participación. Sin embargo, en los momentos de honestidad brutal, cuando el sol se ponía y teñía el cielo de Madrid de tonos violetas y anaranjados, un vacío sordo se instalaba en su pecho, un anhelo sin nombre por algo más, por una historia que fuera verdaderamente suya, no una que leía o reparaba. Esta renuncia autoimpuesta no era un capricho ni una elección mística, sino el pesado ancla del deber. En la habitación contigua, el sonido intermitente de la tos de su madre era el metrónomo que marcaba el ritmo de su existencia. Desde la muerte de su padre, Elena se había convertido en el único pilar de una familia frágil, una madre cuya enfermedad consumía sus ahorros y su espíritu, y un hermano pequeño cuyos sueños aún no habían sido aplastados por la realidad. Su virginidad, por tanto, no era el resultado de un trauma o de un fervor religioso, sino la consecuencia lógica de una vida sin espacio para sí misma. El amor, la intimidad, eran lujos de otro universo, territorios inexplorados que requerían una vulnerabilidad que ella no podía permitirse. Su cuerpo era un templo cerrado, y la llave la había arrojado al pozo de la responsabilidad familiar. A veces, al final del día, cuando la luz del flexo era la única compañía, su reflejo en el cristal oscuro de la ventana le devolvía la imagen de una extraña. Veía unos ojos grandes y profundos, cargados de una sabiduría que no correspondía a su edad, pero también una boca que rara vez sonreía con abandono y una postura encorvada por el peso de las preocupaciones. Vestía siempre con ropas sencillas, funcionales, colores neutros que la ayudaban a pasar desapercibida, a fundirse con el fondo. Era consciente de su propia juventud, de la piel tersa y el cuerpo que aguardaba bajo las capas de tela, un paisaje dormido que nunca había sido despertado por una caricia. Esta desconexión entre su mundo interior, nutrido por las pasiones y los dramas de la literatura universal, y su realidad física casta y predecible, era la fuente de una melancolía persistente y silenciosa. Sostenía entre sus manos una primera edición de Cumbres borrascosas, sintiendo el peso de la pasión prohibida de Catherine y Heathcliff como si fuera una corriente eléctrica que le recorría los brazos. Cerró los ojos por un instante, permitiéndose imaginar. ¿Cómo sería sentir un amor tan arrollador que desafiara la razón, la sociedad y hasta la propia muerte? ¿Cómo sería el tacto de una mano que no busca reparar sino poseer,
el sonido de una voz susurrando su nombre en la oscuridad, no para pedir un vaso de agua, sino por puro anhelo. La fantasía era tan vívida que casi podía oler la tierra húmeda de los páramos. Pero entonces, el timbre agudo del teléfono de casa rompió el hechizo, devolviéndola bruscamente a su realidad de facturas, medicinas y deberes. El libro se sentía de repente frío en sus manos, un simple objeto de papel y tinta. Fue precisamente ese teléfono el que trajo la primera nota discordante a la monótona sinfonía de su vida. Una voz masculina, formal y distante, se presentó como el asistente de un tal Adrián de la Fuente. Hablaban de un encargo sin precedentes, la catalogación y restauración completa de una biblioteca privada, olvidada durante décadas en el ala oeste de una mansión en las afueras de la ciudad. La oferta económica era tan extraordinaria que a Elena le costó respirar. Representaba la seguridad para su familia durante meses, quizás un año. Aceptó sin dudar, movida únicamente por la necesidad. No podía saber que esa decisión, tomada desde la lógica y la responsabilidad, era en realidad el primer paso hacia un abismo emocional que la obligaría a enfrentarse a la mujer que había mantenido encerrada bajo llave durante toda su vida. El piso de la calle Amparo era un microcosmos de contención, un laberinto de pasillos estrechos y habitaciones que apenas permitían el paso de la luz. El aire olía a una mezcla de estofado de lentejas, el alcanfor de los armarios y la solución antiséptica que usaba para limpiar las heridas de su madre. Cada objeto tenía su lugar asignado, cada rutina su hora inamovible, en un orden tan preciso como la catalogación de una biblioteca. Las paredes empapeladas con un diseño floral que había perdido su color décadas atrás parecían encogerse cada día un poco más, absorbiendo el sonido y los sueños. Para Elena, este hogar no era un refugio, sino una fortaleza cuyas murallas la protegían del mundo exterior, al mismo tiempo que la mantenían prisionera. Era el escenario de su devoción, un teatro íntimo donde interpretaba el papel de hija, hermana y cuidadora, dejando a la mujer que podría ser en la penumbra de los bastidores. La presencia de su madre, Carmen, dominaba el espacio sin necesidad de alzar la voz. Postrada la mayor parte del día en un viejo sillón de orejas frente a un televisor que casi nunca miraba, su fragilidad era su arma más poderosa. Su enfermedad, una dolencia crónica que le robaba la fuerza de las piernas y la claridad de la mente, había redefinido la geografía emocional de la familia. Elena se movía a su alrededor, con la delicadeza de una enfermera y la obediencia de una novicia, anticipando sus necesidades, descifrando sus silencios, soportando sus repentinos ataques de melancolía o irritabilidad. Carmen era el sol inmóvil alrededor del cual giraba la vida de Elena, un astro moribundo que exigía toda su luz y su calor, dejándola en una perpetua frialdad interior. Su amor por ella era inmenso, pero a veces sentía que era un amor que la devoraba. ¿Has hablado con el hijo de la panadera? Me ha dicho doña Consuelo que es un buen muchacho, trabajador y formal, sugería Carmen con una voz temblorosa, mientras Elena le ajustaba una manta sobre las rodillas. La frase, aparentemente inocente, era una flecha cargada de expectativas. Para su madre, el futuro de Elena no pasaba por su talento con los libros, sino por un matrimonio seguro que la aliviara de su carga, un buen partido del barrio que garantizara la continuidad de la decencia, del honor familiar. Elena asentía con una sonrisa forzada, sintiendo el peso de la tradición sobre sus hombros. No quería al hijo del panadero, no quería esa vida predecible y segura, pero tampoco sabía cómo articular el vago anhelo de algo distinto, algo que no podía nombrar, pero que sentía bullir bajo su piel como una corriente subterránea. Luego estaba Mateo, su hermano de 16 años. Él era el ancla y la vela de su existencia. Por un lado, su futuro era la justificación de todos los sacrificios de Elena. Trabajaba sin descanso para que él pudiera estudiar, para que tuviera las oportunidades que ella nunca tuvo. Verlo concentrado en sus libros de física, con el ceño fruncido y la pasión de quien descubre el universo, llenaba a Elena de un orgullo feroz. Pero, por otro lado,
Esa misma devoción la encadenaba con más fuerza. Cada euro que gastaba en sus matrículas era un euro que no podía invertir en sí misma. Cada hora que le dedicaba a ayudarle con los deberes era una hora robada a su propia juventud. Él era su mayor alegría y su más pesada responsabilidad, la prueba viviente de que su vida ya no le pertenecía en exclusiva. La presión económica era una constante sorda, un zumbido de fondo que nunca cesaba. Las facturas se apilaban en un cajón de la cómoda como un recordatorio implacable de su precariedad. El coste de los medicamentos de su madre, las clases particulares de Mateo, el alquiler del piso. Elena llevaba las cuentas en una libreta con una caligrafía meticulosa, estirando cada céntimo con una habilidad casi milagrosa. A menudo se saltaba la cena, diciendo que no tenía hambre, para que su hermano pudiera repetir. Remendaba su propia ropa hasta que el tejido se rendía, considerando un par de zapatos nuevos un lujo obsceno. Esta austeridad forzada había moldeado su percepción del mundo, dividiéndolo en dos categorías: lo necesario y lo inalcanzable. El deseo, la belleza por la belleza, el placer, pertenecían irrevocablemente a la segunda categoría. El barrio de Lavapiés, con su vibrante caos de culturas, olores y sonidos, era para ella un paisaje visto a través de un cristal. Lo cruzaba a diario en sus recados, con la mirada baja y el paso rápido, como si temiera que la vida que bullía en sus calles pudiera contagiarla. Veía a las chicas de su edad reír en las terrazas, vestidas con ropas coloridas, compartiendo confidencias y copas de vino. Observaba a los artistas callejeros, a los músicos, a los enamorados que se besaban en los portales, y sentía una punzada de algo que se parecía a la envidia, pero que era más profundo. Una sensación de exilio. Pertenecía a esas calles, pero no participaba de su pulso vital. Era una espectadora silenciosa, una cronista de una celebración a la que no había sido invitada, separada de todo por un abismo de deber y responsabilidad. Las vecinas del patio interior eran el coro griego de su tragedia personal. Sus voces se filtraban por las ventanas abiertas, tejiendo una red de cotilleos, juicios y consejos no solicitados. Pobre Elena, qué vida tan sacrificada lleva. Esa chica es una santa, pero se le va a pasar el arroz. Su madre debería pensar un poco más en ella y dejarla vivir. Comentarios que bajo una capa de falsa compasión reforzaban los barrotes de su jaula. La observaban, la medían, la juzgaban según los estándares de una moralidad tradicional que ella misma se esforzaba por cumplir. Sentía sus miradas clavadas en la nuca cuando tendía la ropa, cuando volvía de la compra, convirtiendo su vida en un asunto público y su virtud en una carga que debía exhibir con resignación y humildad. Por las noches, cuando el silencio finalmente se apoderaba del piso, Elena se permitía el único lujo que le quedaba: soñar despierta. Con la luz de una pequeña lámpara iluminando las páginas de un libro, viajaba a los páramos de Yorkshire, a los salones de la Rusia zarista o a los campos de la Provenza. Se convertía en sus heroínas, sentía sus pasiones, sus dilemas, sus desgarros. Experimentaba el amor a través de sus ojos, sentía el tacto de una mano en la suya a través de la prosa de un autor muerto hacía siglos. Pero esos momentos eran agridulces. Al cerrar el libro, la vuelta a la realidad era brutal. El contraste entre la intensidad de esas vidas ficticias y la quietud de la suya la dejaba con una sensación de vacío abrumador, como si estuviera viviendo una vida prestada, una existencia de segunda mano. Su rutina era un ritual inmutable, una danza de gestos repetidos hasta el infinito que la protegía del caos del pensamiento. Despertar al alba, preparar el desayuno y las medicinas de su madre, limpiar la casa, ir al mercado, encerrarse en el taller durante horas, donde el mundo se reducía al tacto del papel y el olor del pegamento. Preparar la comida, ayudar a Mateo, cuidar de su madre por la tarde, preparar la cena, leer hasta que los párpados le pesaban, dormir. Cada día era una réplica exacta del anterior, una cadena de obligaciones que la arrastraba hacia un futuro
que se parecía demasiado a su presente. Esta monotonía era, a la vez, su condena y su salvación, un mecanismo de defensa que le impedía enfrentarse a la aterradora pregunta de qué quería ella realmente para sí misma. Por eso, la llamada del asistente de Adrián de la Fuente había sido como una piedra arrojada a un estanque en calma. La promesa de ese dinero, de esa seguridad temporal, era un alivio inmenso. Pero mientras preparaba su maletín de herramientas de restauración la víspera de su primer día, una extraña inquietud se apoderó de ella. Iba a entrar en un mundo completamente ajeno al suyo, un universo de opulencia y poder que solo conocía por los libros. Por primera vez en años, iba a cruzar el umbral de su barrio, de su vida controlada. Sentía el vértigo de asomarse a un precipicio, una mezcla de terror y una secreta, inconfesable excitación. No sabía que al aceptar ese trabajo, no solo estaba asegurando el futuro de su familia, sino que estaba a punto de poner en jaque el frágil equilibrio de su propio corazón. La verja de hierro forjado se abrió con un gemido lento y solemne, como si diera acceso a un reino olvidado. El taxi avanzó por un camino de grava que serpenteaba entre árboles centenarios, cuyas ramas formaban un túnel oscuro y majestuoso. Al final del trayecto, la mansión se irguió ante ella, no como un hogar, sino como una fortaleza de piedra gris, imponente y silenciosa. Sus ventanas parecían ojos ciegos que observaban el mundo con indiferencia. Elena pagó al conductor con manos temblorosas, sintiendo que cada paso que daba sobre aquella gravilla la alejaba irremediablemente de su pequeño piso en la calle Amparo, de su vida predecible y controlada. El aire aquí era distinto, más frío, cargado con el peso de la historia y de una opulencia que la hacía sentir diminuta, una intrusa en un universo que no le pertenecía y cuyas reglas desconocía por completo. Un mayordomo de rostro impasible la condujo a través de salones vastos y gélidos, donde los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas como fantasmas dormidos. Sus pasos resonaban en el mármol pulido, un sonido solitario en un silencio sepulcral. Finalmente, llegaron al ala oeste. El hombre abrió una pesada puerta de roble y se hizo a un lado. Lo que Elena vio la dejó sin aliento. Era una biblioteca de 2 alturas, circular, con estanterías que se curvaban hasta el techo abovedado. Pero el lugar estaba sumido en el abandono. Una gruesa capa de polvo lo cubría todo. Las telarañas colgaban como candelabros espectrales y el olor a humedad y a papel en descomposición era casi abrumador. Sin embargo, bajo la decadencia, Elena percibió el alma del lugar. Miles de historias esperando ser rescatadas. Sintió una punzada de emoción profesional, una necesidad urgente de devolverle la vida a aquel santuario herido. Estaba tan absorta en la contemplación de un volumen con el lomo desprendido que no lo oyó llegar. Su presencia fue primero una sombra que oscureció el umbral, una alteración sutil en la densidad del aire. Cuando alzó la vista, él estaba allí, observándola desde la puerta. Adrián de la Fuente era exactamente como la prensa económica lo describía, pero a la vez radicalmente distinto. La fotografía no captaba la quietud depredadora de su postura, el corte impecable de un traje tan oscuro que parecía absorber la luz, ni la intensidad de una mirada que la evaluaba con una frialdad analítica, desprovista de cualquier emoción legible. No era un hombre, era una declaración de poder. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, la súbita y alarmante conciencia de su propia fragilidad, de la sencillez de su vestido y de la insignificancia de su existencia frente a la de él. «Usted debe de ser la señorita Valdés». Su voz era grave, controlada, un murmullo que, sin embargo, llenó el vasto silencio de la biblioteca sin esfuerzo. No era una pregunta, sino una afirmación. Elena dio un respingo, sintiendo el corazón martillearle en las sienes. El libro que sostenía casi se le resbala de las manos. Se obligó a asentir, incapaz de articular palabra. Se sentía como un espécimen bajo un microscopio, expuesta y vulnerable. Él avanzó unos pasos hacia el interior. Sus zapatos italianos de cuero no hacían ruido alguno sobre las viejas alfombras persas.
Se detuvo a una distancia que era a la vez profesional y extrañamente intimidante, cruzando los brazos sobre el pecho en un gesto que era una barrera infranqueable. Sus ojos, de un gris tormentoso, no la abandonaron ni un segundo, y en ellos Elena no vio curiosidad, sino una especie de valoración distante, como si estuviera tasando un objeto. Él no la miraba a la cara. Su atención se había desviado hacia sus manos, las manos que aún sostenían con delicadeza el libro estropeado. Elena siguió su mirada, y por primera vez se sintió cohibida por sus propios dedos, manchados por un poco de polvo y con las uñas cortas y prácticas. Sin embargo, en la expresión de Adrián no había desdén, sino una concentración inesperada, casi una fascinación. Observaba la forma en que sus dedos acunaban el lomo, la reverencia con la que trataba aquel objeto moribundo. Para un hombre acostumbrado a un mundo de transacciones brutales y de belleza comprada, aquella escena de devoción silenciosa y anónima era una anomalía, una forma de pureza que creía extinta. Ella no lo sabía, pero en ese preciso instante, con ese simple gesto, Elena había capturado el interés del hombre que ya no se interesaba por nada. Esta biblioteca no ha sido abierta en 25 años, continuó él, su voz ahora un poco más baja, como si compartiera un secreto a regañadientes. Comenzó a caminar lentamente por el perímetro de la sala, y Elena se sintió obligada a seguirlo a una distancia prudencial. Perteneció a mi abuelo, y antes que a él, a su padre. Cada generación añadió su propia capa de historia y de polvo. Se detuvo frente a una sección de volúmenes encuadernados en piel roja y pasó un dedo por uno de los lomos, dejando un surco limpio en la suciedad. Por un instante, sus manos estuvieron muy cerca, y Elena contuvo la respiración, sintiendo una corriente eléctrica en el aire, una tensión que no tenía ninguna lógica. El roce accidental de sus pieles parecía una posibilidad tan peligrosa como inevitable, cargada de un significado que no se atrevía a explorar. «Mi hermana pasaba horas aquí dentro», dijo de repente, sin mirarla. La frase cayó en el silencio con el peso de una lápida. Su tono había cambiado, perdiendo parte de su filo metálico para revelar una nota de algo profundo y antiguo, una herida mal cicatrizada. Decía que los libros eran los únicos amigos que no te traicionaban. No ofreció más explicaciones, pero Elena sintió la inmensa carga de esa confesión no solicitada. Vislumbró por un segundo el abismo que se escondía detrás de aquella fachada de control absoluto, el fantasma de una pérdida que había congelado el corazón de aquel hombre. La curiosidad que sintió fue más fuerte que el miedo, un impulso casi profesional de restauradora, el deseo de entender qué había roto a aquel hombre de una forma tan irreparable, qué historia trágica se escondía en las páginas de su pasado. Cuando finalmente la dejó sola, con instrucciones precisas y un cheque con una cantidad que le hizo temblar las rodillas, Elena se apoyó contra una estantería, tratando de calmar su respiración. El aire parecía todavía vibrar con la energía de su presencia. Intentó concentrarse en su tarea, en clasificar los primeros volúmenes, pero su mente era un torbellino. La imagen de Adrián de la Fuente se había grabado en su retina, su poder, su frialdad y esa inesperada grieta de vulnerabilidad. Se sentía atraída y repelida a partes iguales. Aquel hombre representaba un mundo de cinismo y poder que chocaba frontalmente con sus valores, pero la tristeza que había percibido en su mirada había despertado en ella algo más profundo que la simple fascinación, una peligrosa empatía. El trabajo que iba a salvar a su familia también amenazaba con destruir la paz de su alma. Antes de marcharse por la tarde, él apareció de nuevo, tan silenciosamente como la primera vez. Sostenía en su mano una llave antigua de hierro. «Esta es la única copia», dijo, extendiéndosela. «Nadie más entrará aquí mientras usted trabaje. No me gustan las interrupciones ni las sorpresas». El gesto era práctico, pero para Elena se sintió como un acto simbólico. Le estaba entregando la llave de un santuario olvidado, un lugar cargado con los secretos de su familia. Al cogerla, sus dedos rozaron los de él por una fracción de segundo. El contacto fue breve, casi imperceptible, pero para ella fue como una descarga.
Sintió el calor de su piel, una calidez que contradecía la frialdad de su mirada, y tuvo que hacer un esfuerzo para no retirar la mano bruscamente. Aquel toque, tan insignificante y a la vez tan sísmico, fue el primer eslabón de una cadena invisible que acababa de forjarse entre ellos. De vuelta en el autobús que la llevaba a Lavapiés, Elena miraba por la ventana sin ver el paisaje urbano. El contraste entre la opulencia silenciosa de la mansión y el bullicio caótico de su barrio nunca le había parecido tan brutal. Apretó la fría llave en el bolsillo de su abrigo, sintiendo su peso como si fuera el de un destino ineludible. Ya no era solo una restauradora de libros, se había convertido en la guardiana de un secreto, en la única testigo del alma polvorienta de Adrián de la Fuente. La tensión de su primer encuentro, esa mezcla de miedo y una atracción inconfesable, se había instalado en su pecho, como una nota musical sostenida que se negaba a desaparecer. Sabía, con una certeza que la aterraba, que aquel trabajo no solo consistiría en reparar libros. Estaba a punto de adentrarse en la historia más peligrosa que jamás había leído, una que no estaba escrita con tinta, sino con dolor y silencio. Los días se convirtieron en una rutina suspendida en el tiempo, un ritual silencioso marcado por el crujido de las páginas y el suave aroma a cera de abejas que Elena utilizaba para nutrir el cuero de las encuadernaciones. Adrián de la Fuente no volvió a hablarle de su pasado, pero su presencia se hizo constante. No se sentaba a su lado, no la interrumpía, pero ella sentía su mirada desde el umbral, desde la galería superior o a través del reflejo en el cristal de una vitrina. Se había convertido en un espectro elegante y silencioso, un observador cuyo escrutinio la envolvía, haciéndola dolorosamente consciente de cada uno de sus movimientos. La forma en que se recogía un mechón de pelo, la concentración en su ceño fruncido, el cuidado casi maternal con el que manejaba los libros. Aquella biblioteca se había transformado en su escenario, y él en su único y enigmático espectador. Una tarde, mientras luchaba con la delicada tarea de reinsertar un grabado en una edición de Dante, él rompió su autoimpuesto exilio. Se acercó a su mesa de trabajo con un sigilo que la sobresaltó, depositando a su lado una pequeña taza de porcelana humeante. «Té, parece que tiene frío», dijo, su voz un murmullo que apenas perturbó el silencio. Elena alzó la vista, sorprendida, y sus miradas se encontraron por un instante que se sintió eterno. Su gesto era una transgresión de las barreras invisibles que los separaban, un acto de intimidad inesperado que la desarmó por completo. Pudo oler el sutil perfume de su loción, una mezcla de sándalo y cuero que contrastaba violentamente con el olor a polvo y papel de su mundo. Agradeció con un movimiento de cabeza, incapaz de encontrar su voz, sintiendo un calor que no provenía del té extenderse por todo su cuerpo. A partir de ese día, las visitas se hicieron más frecuentes y las conversaciones más audaces, siempre con los libros como pretexto. Adrián le mostraba un pasaje de Stendhal y le preguntaba, con una intensidad que la incomodaba, si creía que el amor podía realmente ser una fuerza tan destructiva. Ella, a su vez, le hablaba de la redención en las novelas de Dostoyevsky, defendiendo con una pasión que no sabía que poseía la idea de que incluso las almas más torturadas merecían una segunda oportunidad. Cada debate literario era en realidad una escaramuza emocional, un duelo velado en el que se estudiaban, se retaban y se rebelaban sin darse cuenta. Él parecía fascinado por su idealismo, por la pureza de una visión del mundo que él había perdido hacía mucho tiempo, mientras que ella se sentía peligrosamente atraída por la oscuridad que él no intentaba ocultar. Por las noches, de vuelta en la seguridad de su piso en Lavapiés, Elena se sentía dividida. La imagen de su madre, dormitando en el sillón, y la risa de su hermano en la habitación contigua, eran el ancla que la mantenía atada a la realidad, a sus deberes. Pero la memoria de Adrián, su voz grave discutiendo sobre poesía, la intensidad de su mirada gris, la perseguía como una fiebre. Sentía una culpa corrosiva al permitirse pensar en él, un hombre casado, un millonario de un mundo al que ella jamás pertenecería.
Era una traición a todo lo que representaba, su honor, su prudencia, el sacrificio silencioso que había sido su vida. Se repetía a sí misma que era solo un trabajo, que aquel hombre era su jefe y nada más. Pero su corazón, un órgano que había mantenido dormido durante años, comenzaba a latir con un ritmo nuevo y peligroso. Un día, mientras catalogaba una sección de diarios de viaje, Adrián se sentó en la silla frente a ella. Un acto de una familiaridad impactante. No dijo nada durante varios minutos, simplemente la observó trabajar. El silencio entre ellos ya no era vacío, sino que estaba cargado de una tensión casi palpable, una electricidad que erizaba el vello de sus brazos. «A veces la envidio, señorita Valdés», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Usted pasa sus días salvando cosas, devolviendo la vida a lo que estaba roto. Debe de ser una sensación limpia». La confesión la golpeó con la fuerza de una revelación. En esa simple frase, él había desnudado su propia alma, revelando un anhelo de pureza, de reparación, que resonó en lo más profundo del ser de Elena. Vio en él no al magnate, sino a un hombre perdido en las ruinas de su propia vida. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando, al intentar alcanzar un libro en el estante más alto, la vieja escalera de madera se tambaleó. Elena soltó un grito ahogado, perdiendo el equilibrio. Antes de que pudiera caer, dos manos firmes la sujetaron por la cintura, deteniendo su caída y pegando su espalda contra el pecho de Adrián. El tiempo se detuvo. Podía sentir el latido de su corazón contra su omóplato, su aliento cálido en su nuca. El contacto fue un incendio que recorrió cada fibra de su ser. Él no la soltó de inmediato. Por un instante, pareció que la sujetaba con una desesperación que iba más allá del simple acto de salvarla. Cuando finalmente la ayudó a bajar, sus manos se demoraron en su cintura una fracción de segundo más de lo necesario, un toque que fue a la vez una caricia y una marca. Ninguno de los dos dijo nada sobre el incidente, pero algo se había roto entre ellos, o quizás algo se había forjado irrevocablemente. Se evitaban la mirada, se movían por la biblioteca como dos imanes con los polos invertidos, repelidos por el miedo, pero irresistiblemente atraídos por una fuerza que no podían controlar. Adrián parecía más sombrío que nunca, su mandíbula perpetuamente tensa, como si librara una batalla interna constante. Elena, por su parte, se sentía febril, su cuerpo vibrando con el recuerdo de su abrazo. El deseo, una emoción que solo conocía a través de la literatura, se había convertido en una presencia física, un hambre sorda en el fondo de su vientre que la asustaba y la fascinaba a partes iguales. Ya no se trataba de curiosidad o empatía, era un anhelo visceral por un hombre al que no debía, no podía, desear. El catalizador llegó de forma inesperada. Una mañana, el mayordomo le informó con su habitual formalidad que la señora de la Fuente había partido en un viaje a Europa y que no regresaría en un mes. La noticia cayó sobre Elena como una bomba de silencio. La ausencia de Isabel no era solo la ausencia de una persona, era la eliminación del último gran obstáculo, del recordatorio tangible de la imposibilidad de su situación. De repente, la vasta y silenciosa mansión se convirtió en un territorio sin reglas, un escenario vacío donde solo quedaban ellos dos. La barrera moral seguía en pie, pero la barrera física, la presencia de la esposa traicionada, se había desvanecido, dejando un vacío peligroso y lleno de posibilidades que aterraban a Elena hasta la médula. Esa primera noche, la soledad de la mansión pareció adquirir una nueva dimensión. El silencio ya no era pacífico, sino expectante, cargado de ecos y fantasmas. Elena intentó concentrarse en su trabajo, buscando refugio en la familiaridad de sus herramientas, pero cada crujido del viejo edificio la hacía sobresaltar. Sabía que él estaba en algún lugar de la casa, tan solo como ella, y esa conciencia compartida era un hilo invisible que la conectaba con él. Pasada la medianoche, cuando creía que ya se había retirado, lo vio aparecer en el umbral de la biblioteca. No llevaba su habitual traje impecable, sino una simple camisa de lino arremangada y un vaso de whisky en la mano.
Su fachada de control se había agrietado, revelando a un hombre despojado de sus defensas, con una vulnerabilidad en la mirada que le encogió el corazón. Se acercó a su mesa y, en lugar de hablar de libros, señaló el vaso. Mi padre solía decir que el whisky era para celebrar victorias o para olvidar derrotas. Últimamente, no tengo nada que celebrar. Su voz era ronca, cargada de una amargura que nunca antes le había mostrado. Se sentó no frente a ella, sino a su lado, tan cerca que sus rodillas casi se rozaban. «Dígame, Elena», continuó, llamándola por su nombre de pila por primera vez, un sonido que en sus labios pareció a la vez una caricia y una transgresión. ¿Cree usted realmente en las historias que repara? ¿En el amor que todo lo conquista? ¿En la redención que todo lo cura? ¿O son solo mentiras hermosas para hacer la vida más soportable? La pregunta no era retórica. Buscaba en ella una respuesta, un ancla, una brizna de esperanza. Elena dejó a un lado el pincel con el que estaba aplicando adhesivo y lo miró directamente a los ojos. El olor a alcohol se mezclaba con su perfume, creando una atmósfera embriagadora. «Creo que las historias no son mentiras», respondió con una voz sorprendentemente firme. «Creo que son posibilidades. Nos muestran lo que podríamos ser, para bien o para mal. Y creo que la redención no es algo que se encuentra, sino algo que se construye, con paciencia. Como restaurar un libro, página a página». Sus palabras flotaron en el aire denso de la biblioteca, una declaración de fe que era a la vez una oferta y un desafío. Adrián la escuchó con una atención absoluta, su mirada fija en la de ella, como si estuviera bebiendo cada una de sus sílabas, como un hombre sediento que encuentra un oasis en mitad del desierto. Aquella noche, en la soledad de la pequeña habitación que le habían asignado en el ala de servicio, Elena no pudo dormir. La conversación se repetía en su mente una y otra vez. Había cruzado una línea invisible. Ya no era la empleada, la restauradora. Se había convertido en su confidente. El dilema moral que la atormentaba se había vuelto insoportable. Este hombre, que representaba la infidelidad, el poder corruptor del dinero, todo aquello contra lo que había construido su vida, le estaba mostrando un alma rota, una herida profunda que su instinto de sanadora anhelaba reparar. Ceder a la atracción que sentía sería traicionar a su familia, sus principios, a sí misma. Pero darle la espalda se sentía como abandonar a un náufrago, como negar la conexión más profunda y real que había experimentado en toda su existencia. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de tensión contenida. Intercambiaban frases cortas, funcionales, pero el aire entre ellos crepitaba con todo lo no dicho. Cada roce accidental de sus manos al pasarse un libro era una pequeña explosión. Cada mirada sostenida un segundo de más era una confesión. La biblioteca se había convertido en su universo, un jardín prohibido donde la tentación crecía en cada rincón. Elena se sentía atrapada entre el deber y el deseo, dos fuerzas titánicas que amenazaban con desgarrarla. La seguridad económica que aquel trabajo le proporcionaba a su familia se había convertido en el precio de su paz mental. Quería huir, volver a su vida predecible y segura, pero la idea de no volver a ver a Adrián le provocaba un dolor físico, un vacío que no se atrevía a nombrar. La tormenta estalló una noche de jueves, con una furia bíblica. La lluvia golpeaba los ventanales de la biblioteca como puños, y los truenos hacían temblar los cimientos de la mansión. Elena se había quedado trabajando hasta tarde, incapaz de enfrentarse al viaje de vuelta bajo aquel diluvio. Estaba sola, o eso creía, hasta que un relámpago iluminó la figura de Adrián, de pie junto a la chimenea que no había sido encendida en décadas, y entonces, con un zumbido agónico, las luces parpadearon y se apagaron. La oscuridad fue total, absoluta, rota solo por los destellos intermitentes de la tormenta. El mundo exterior había desaparecido, dejándolos aislados, suspendidos en una noche sin tiempo, envueltos en una intimidad forzosa y aterradora. Adrián encendió unas velas que había sobre la repisa de la chimenea, y sus rostros quedaron bañados por una luz dorada y temblorosa
que suavizaba sus rasgos y magnificaba las sombras. Le tenía pánico a las tormentas, dijo él de repente, su voz extrañamente desnuda en la penumbra. Mi hermana, ella murió en una noche como esta, un accidente de coche, yo conducía. La confesión cayó en el silencio con el peso de una condena. Elena vio cómo su cuerpo se tensaba, cómo un temblor casi imperceptible le recorría las manos. Por primera vez entendió el origen de su dolor, la raíz de su invierno perpetuo. Vio al adolescente culpable que aún vivía dentro del hombre poderoso, un fantasma que ninguna fortuna podía exorcizar. El muro de frialdad que él había construido se derrumbó ante sus ojos, dejando al descubierto una herida abierta y sangrante. Movida por un impulso más poderoso que la razón, más antiguo que la moral, Elena se acercó a él. Su mente le gritaba que se detuviera, que huyera, pero su corazón la empujaba hacia adelante. Sin decir una palabra, alzó la mano y la posó sobre la de él, que descansaba sobre la repisa de mármol. El contacto fue sísmico. La piel de él estaba helada, pero la de ella ardía. Fue un gesto de consuelo, de comprensión, un reconocimiento silencioso de su dolor. Adrián dio un respingo, como si lo hubieran quemado, y bajó la vista hacia sus manos entrelazadas. La mano pequeña y práctica de la restauradora, cubriendo la suya, grande y marcada por el peso de sus decisiones. En ese simple toque, todas las barreras, todas las dudas, todas las convenciones sociales se hicieron añicos. Lentamente él giró su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Luego alzó la otra mano y la llevó al rostro de Elena, sus dedos rozando su mejilla con una delicadeza que ella jamás habría creído posible en él. Sus ojos grises, a la luz de las velas, ya no eran fríos, sino que ardían con una mezcla de anhelo, dolor y una desesperación que la dejó sin aliento. Se inclinó hacia ella, cerrando el poco espacio que quedaba entre ellos. Elena no se apartó. Contuvo la respiración, su corazón martilleando contra sus costillas, sabiendo que estaba en el borde de un precipicio del que no habría retorno. Y entonces sus labios se encontraron. No fue un beso tierno ni romántico, sino un beso desesperado, hambriento, un choque de dos soledades que se reconocían en la oscuridad, un acto de transgresión tan inevitable como la tormenta que rugía fuera. El beso no terminó. Se transformó en una necesidad, un lenguaje desesperado que ambos entendían sin palabras. Los labios de Adrián eran firmes, pero temblaban ligeramente, delatando la grieta en su armadura de hielo. Elena, que solo había conocido los besos en la prosa de los novelistas, se sintió arrastrada por un torbellino de sensaciones abrumadoras. El sabor a whisky y a una tristeza antigua, el calor de su aliento, la presión de su mano en la nuca, anclándola a él como si temiera que pudiera desvanecerse. La voz de la prudencia, el coro de advertencias que había gobernado su vida, fue ahogada por el estruendo de un trueno que pareció sacudir su alma y el latido ensordecedor de su propio corazón, que por primera vez en 23 años reclamaba su derecho a sentir, a vivir, a equivocarse de una forma gloriosa y terrible. Él se apartó, pero solo unos centímetros, lo suficiente para mirarla a los ojos a la luz parpadeante de las velas. Su rostro ya no era la máscara de poder y control que ella conocía, sino el de un hombre desarmado, vulnerable, casi asustado. En sus pupilas dilatadas, Elena no vio lujuria, sino un asombro casi doloroso, como si estuviera contemplando un milagro en el que ya no creía. Sus dedos, que antes la habían sostenido con firmeza, ahora trazaron el contorno de su mandíbula, su labio inferior, con una delicadeza casi reverencial, como si estuviera tocando una pieza de arte frágil e invaluable. Elena, susurró, y su nombre en sus labios no sonó como una simple palabra, sino como una oración, una pregunta y una súplica, todo al mismo tiempo, rompiendo el último vestigio de su resistencia. Un relámpago de culpa la atravesó, tan nítido y violento como el que iluminó la biblioteca. La imagen de su madre esperando en el sillón, el rostro confiado de su hermano, el peso de su honor familiar, todo se agolpó en su mente
intentando arrastrarla de vuelta a la orilla de la seguridad. Pero el calor de la mano de Adrián en su piel, la verdad cruda que vio en sus ojos, era la única realidad tangible en ese momento. Por primera vez en su vida, Elena tomó una decisión que no estaba dictada por el deber o la necesidad, sino por un anhelo visceral y egoísta. En ese instante, bajo el techo de aquella mansión cargada de secretos, eligió la posibilidad del desastre sobre la certeza del vacío. Fue su primer acto de verdadera rebelión, una transgresión silenciosa pero sísmica contra la mujer que siempre se había obligado a ser. Él no dijo nada más. Simplemente tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, y la guió fuera de la biblioteca, dejando atrás los libros, testigos mudos de su rendición. Subieron la gran escalinata de mármol en un silencio solemne, sus pasos amortiguados por las alfombras. Las sombras danzaban en las paredes a su alrededor, creando un mundo íntimo y distorsionado. Para Elena, cada escalón era un paso más hacia lo desconocido, un alejamiento irreversible de su antigua vida. Se sentía como una heroína de sus novelas trágicas, caminando conscientemente hacia un destino que era a la vez aterrador y sublime. La mano de Adrián era su única ancla en esa ascensión hacia un cielo o un infierno que ella misma había elegido, y por un momento no le importó cuál de los dos fuera. La habitación de Adrián no era opulenta como el resto de la mansión, era un espacio monacal, casi militar, dominado por colores oscuros, muebles de líneas puras y una ausencia casi total de objetos personales. Olía a él, a sándalo y a aire limpio, el aroma de un hombre que mantenía el caos a raya. Era el corazón de su fortaleza, el santuario de su soledad, y él la había llevado allí. Ese gesto de confianza, de invitarla a su espacio más íntimo, fue más elocuente que cualquier palabra de amor. La tormenta seguía rugiendo fuera, pero dentro de esas cuatro paredes, el mundo se había reducido a ellos dos, a la luz dorada de una única lámpara y al sonido de sus respiraciones contenidas, cargadas de una expectación que era a la vez sagrada y profana. Con una lentitud reverencial, casi vacilante, él deslizó el cardigan de lana de sus hombros. Sus dedos apenas rozaron su piel, pero el contacto fue como una quemadura, una corriente que la hizo temblar de pies a cabeza. No era un acto de seducción, sino de revelación. Estaba despojándola de las capas de protección que había tejido a su alrededor durante años, la ropa sencilla, la postura encorvada, la invisibilidad autoimpuesta. Elena cerró los ojos entregándose a ese lento desvelo. Su cuerpo, un paisaje secreto que nunca había sido explorado, un libro cuyas páginas nunca habían sido abiertas, se preparaba para ser leído por primera vez. Y sintió miedo, un miedo abrumador, pero bajo él una corriente subterránea de una curiosidad feroz y un anhelo aún más profundo por ser, finalmente, vista. Él se desabrochó la camisa con movimientos precisos, pero sus manos temblaban ligeramente. La luz de las velas reveló un torso fuerte, pero también la fina línea de una cicatriz sobre su clavícula, un recordatorio físico de una herida invisible. Se detuvo frente a ella, desnudo de cintura para arriba, despojado de sus trajes caros y su aura de poder. En ese momento, no era Adrián de la Fuente, el magnate implacable. Era solo un hombre con sus cicatrices visibles e invisibles, con una mirada que ya no era de asombro, sino de una necesidad tan cruda y profunda que le partió el corazón a Elena. Elena, repitió su nombre, y esta vez sonó como un ruego, como la confesión de un hombre que había estado muriendo de sed durante años y que finalmente había encontrado agua. Y en la penumbra, sus cuerpos se encontraron en la cama de sábanas frías que pronto arderían con el calor de su contacto. No fue una colisión, sino un reconocimiento. Para Elena, fue una revelación sensorial que reescribió cada célula de su ser. El peso de él sobre ella, el roce de su piel, el ritmo de sus corazones latiendo al unísono. Hubo un dolor agudo y breve que floreció en un calor expansivo, un placer tan intenso que era casi indistinguible del dolor. Más allá de la física del acto, sintió una conexión que trascendía la carne. Era como si dos piezas rotas de un mismo objeto antiguo
finalmente encajaran, como si el silencio de él encontrara respuesta en el silencio de ella. En ese instante, descubrió que su piel tenía memoria y su alma, una voz. Cuando todo terminó, la tormenta amainó, dejando paso a una lluvia suave y a un silencio denso de intimidad. Se quedaron abrazados en la oscuridad, envueltos en el olor a piel y a lluvia. Adrián no se apartó. La abrazó con una ternura posesiva, casi desesperada, como un hombre que teme despertar y descubrir que todo ha sido un sueño. Apoyó la frente en la de ella y respiró hondo, como si estuviera inhalando su esencia. No hubo palabras de amor ni promesas, solo el lenguaje universal de dos cuerpos que se habían contado sus secretos más oscuros. Elena se acurrucó contra su pecho, escuchando el latido calmado de su corazón, y por primera vez en su vida se sintió completamente a salvo en el epicentro del mayor peligro que jamás había conocido. La primera luz del alba se filtró por los grandes ventanales, pintando de un gris perla el rostro dormido de Adrián. Desprovisto de su tensión habitual, parecía más joven, casi un muchacho. Elena lo observó, memorizando cada línea de su rostro, cada pestaña. Y entonces, la magnitud de su transgresión la golpeó con la fuerza de una ola helada. Había entregado su cuerpo, su virginidad, el único tesoro que sentía verdaderamente suyo, a un hombre casado, un hombre de otro mundo, un hombre que nunca podría pertenecerle. El placer y la conexión de la noche se tiñeron con la amarga certeza de la mañana. Había cruzado el umbral, había cometido el acto de fe más grande de su vida, pero al hacerlo, se había adentrado en un territorio sin mapas, donde cada paso siguiente era una incógnita cargada de consecuencias devastadoras. Se deslizó fuera de la cama con el sigilo de un ladrón, moviéndose en la penumbra del amanecer, como si el más mínimo ruido pudiera hacer añicos el frágil equilibrio del mundo. Adrián dormía, su rostro por fin en calma, despojado de la tensión que siempre lo acorazaba. Observarlo así, vulnerable y sereno, le provocó una punzada de ternura tan intensa que fue casi dolorosa, seguida inmediatamente por una oleada de pánico helado. La luz grisácea que se colaba por el ventanal no era la de un nuevo día, sino la de un juicio. Cada objeto de la habitación, cada pliegue de las sábanas de seda, le gritaba su condición de intrusa, de usurpadora. La intimidad de la noche, que le había parecido un santuario, se revelaba ahora como la escena de un crimen, y ella era la única culpable. La conexión que había sentido se disolvía en la amarga resaca de la realidad, dejando solo el sabor a ceniza de la transgresión. Mientras se vestía a toda prisa, sus manos temblorosas abotonando la sencilla blusa que parecía pertenecer a otra mujer, a otra vida, sintió que se estaba enfundando de nuevo en su piel de cierva. Cada prenda era un recordatorio de su lugar en el mundo, un mundo a años luz de aquellas sábanas de hilo egipcio y de aquel hombre que dormía ajeno a su tormenta interior. Dejó la llave de la biblioteca sobre la mesilla de noche, un gesto de renuncia definitivo. El metal frío pareció quemarle los dedos. No dejó ninguna nota. ¿Qué podría decir? Las palabras le parecían una profanación de lo que había ocurrido, una torpe tentativa de explicar un acto que había nacido del silencio y que debía morir en él. Huir era su única opción, un acto de cobardía que se sentía como la única forma de autopreservación, de intentar remendar el desgarro que se había producido en el tejido de su propia existencia. Adrián se despertó con la sensación de un vacío a su lado, un frío donde antes había habido calor. Abrió los ojos y la certeza de su soledad lo golpeó con la violencia de un puñetazo. El olor de Elena aún impregnaba la almohada, un rastro fantasmal que hacía su ausencia aún más insoportable. Vio la llave sobre la mesilla y lo comprendió todo. Ella se había marchado. No sintió ira, sino un desamparo profundo, una desolación que no había experimentado desde la muerte de su hermana. Se levantó y caminó desnudo por la habitación, sintiendo por primera vez el frío del mármol bajo sus pies. Se asomó a la ventana y la vio a lo lejos, una figura diminuta que se alejaba por el camino de grava, volviendo a su mundo, huyendo de él.
Su primera reacción fue vestirse y salir tras ella, pero el orgullo y el miedo lo paralizaron. Quizás ella había visto la oscuridad en él y había escapado. La armadura de frialdad volvió a encajarse en su sitio, pieza por pieza, más pesada y gélida que nunca. El viaje de regreso a Lavapiés fue un descenso a los infiernos. Sentada en el autobús con la frente pegada al cristal empañado, Elena veía pasar las calles de su ciudad como si fueran el paisaje de un país extranjero. Cada risa, cada bocinazo, cada color vibrante del mundo exterior le parecía una agresión, un recordatorio de la vida normal que sentía haber perdido para siempre. Se sentía marcada, como si la noche pasada le hubiera dejado un estigma invisible en la piel que todos podían ver. Apretó las manos en su regazo, intentando detener el temblor. Había entrado en aquella mansión siendo una chica intacta, definida por sus deberes y su honor. Ahora salía de ella convertida en una mujer rota, una extraña para sí misma, llevando en su cuerpo y en su memoria el peso de un secreto que la aislaba del resto de la humanidad. Era una exiliada, expulsada del único jardín que había conocido, el de su propia inocencia. Al cruzar el umbral de su piso, el olor familiar a guiso y a medicinas la envolvió como una mortaja. Su madre la miró desde el sillón, sus ojos nublados por la enfermedad y la preocupación. «¿Tanto trabajo tenías, hija? Te he llamado varias veces». La pregunta, cargada de una inocencia insoportable, fue como una cuchillada. Elena forzó una sonrisa, inventó una excusa sobre unos volúmenes delicados que requerían su atención durante toda la noche, y cada palabra que pronunciaba le sabía a veneno. Se sentía una impostora en su propio hogar, una actriz interpretando un papel que ya no le correspondía. La devoción con la que cuidaba de su madre se tiñó de una culpa corrosiva. Había traicionado el sacrificio silencioso que cimentaba la existencia de su familia por un impulso egoísta, por una noche que ahora parecía un sueño febril e irresponsable del que acababa de despertar a la pesadilla. Los días que siguieron fueron un purgatorio de silencio y rutina. Elena se encerró en su pequeño taller, buscando en el trabajo manual un bálsamo para su alma en carne viva. Pero los libros, sus antiguos confidentes, habían perdido su magia. Sus manos, que habían recorrido la piel de Adrián, ahora se sentían torpes al manejar el papel frágil. Las historias de amor y pasión que antes la hacían soñar, ahora le parecían una burla cruel. Por la noche, en la soledad de su cama, la memoria de su cuerpo la traicionaba. Recordaba el peso de él, el sonido de su respiración, la textura de su piel. Cerraba los ojos con fuerza, intentando borrar las imágenes, pero solo conseguía hacerlas más nítidas. Estaba atrapada en una cárcel hecha de recuerdos, atormentada por el fantasma de una conexión que la había despertado a la vida solo para abandonarla en un desierto de anhelo y remordimiento. En la mansión, el silencio que había sido roto por la presencia de Elena ahora regresaba con una densidad opresiva. Adrián vagaba por las estancias como un alma en pena, pero era la biblioteca el lugar que más evitaba y a la vez el que más lo atraía. Una tarde, incapaz de resistir más, entró. Todo estaba como ella lo había dejado: un libro abierto sobre la mesa de trabajo, una nota con su caligrafía precisa, el leve perfume de la cera que usaba. El vacío era tan palpable que podía sentirlo en el pecho, una presión que le dificultaba respirar. Cogió el teléfono con la intención de llamar a su asistente, de ordenar que la localizaran, que le ofrecieran lo que fuera para que volviera. Pero, ¿qué le diría? Su orgullo, esa fortaleza que lo había protegido durante décadas, se lo impidió. Colgó el auricular, derrotado, condenándose a sí mismo a la prisión de su propia cobardía. La consecuencia más inmediata y brutal de su huida fue la económica. El cheque que Adrián le había dado se agotaba con una rapidez alarmante entre el alquiler, los medicamentos cada vez más caros de su madre y los gastos de Mateo. Elena empezó a buscar pequeños encargos en el barrio, trabajos mal pagados que apenas le daban para sobrevivir. Volvió a saltarse comidas,
a remendar su ropa, pero esta vez la austeridad no se sentía virtuosa, sino como un castigo autoimpuesto. Cada céntimo que contaba era un recordatorio de lo que había perdido, del precio de su debilidad. Se sentía responsable de la nueva angustia que se había instalado en su hogar, culpable de haber arriesgado la seguridad de su familia por un deseo que ahora consideraba un capricho imperdonable. La libertad que había saboreado por una noche se había convertido en una cadena mucho más pesada que la del simple deber. Sin embargo, en medio de la culpa y la desesperación, algo nuevo e inesperado comenzó a germinar en su interior. Una noche, mientras se miraba en el espejo empañado del baño, vio a una mujer diferente. Sus ojos ya no reflejaban solo resignación, sino también una profundidad herida, una sabiduría adquirida al borde del abismo. Había conocido el deseo, el placer y el dolor en su forma más pura. Había tomado una decisión por sí misma, catastrófica, sí, pero suya. Esa conciencia, aunque aterradora, le confirió una extraña fuerza. Ya no era la figura frágil y obediente que se movía entre las sombras, había sobrevivido a la caída. La experiencia la había roto, pero en las grietas empezaba a filtrarse una luz distinta, la de una identidad forjada en el fuego de su propia transgresión, una fuerza que no sabía que poseía y que ahora tendría que aprender a manejar. Los días se convirtieron en semanas, y el silencio entre ellos se solidificó, transformándose en un muro infranqueable. Ninguno de los dos hizo el más mínimo intento por contactar al otro, atrapados en sus propias interpretaciones del abandono. Elena se convenció de que para un hombre como Adrián, ella no había sido más que una curiosidad exótica, un interludio para aliviar su aburrimiento, un libro raro que se lee una vez y se devuelve al estante sin pensar más en él. Adrián, por su parte, interpretó su huida como un rechazo visceral, la prueba de que su oscuridad era demasiado repulsiva, de que era incapaz de ser amado. Así, cada uno en su propia celda de dolor y orgullo, alimentaban una mentira que los mantenía separados, ignorando que ambos sufrían la misma herida, la misma soledad, atormentados por el recuerdo de una noche en la que el silencio, por un instante, lo había revelado todo. ¿Podrá un amor nacido de un secreto sobrevivir a la crueldad del silencio? La historia de Elena y Adrián está lejos de terminar, y las heridas más profundas son las que aún no se han abierto. Si quieres descubrir si sus caminos volverán a cruzarse y qué sacrificios tendrán que hacer, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y déjanos un like para que esta historia llegue a más gente. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Elena hizo bien en huir o debió quedarse y luchar por lo que sentía? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Estamos deseando leerte y debatir contigo cada giro de este intenso romance. Pasaron 3 meses, 3 estaciones en el alma de Elena que pasó del invierno helado de la culpa a una tímida primavera de autoafirmación. La lucha económica era una batalla diaria, pero cada factura pagada con el sudor de su frente forjaba en ella una nueva resiliencia. Una tarde, un mensajero le entregó un paquete de cartón sin remitente. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro, envuelta en papel de seda, había una primera edición de Jane Eyre, perfectamente restaurada. Era uno de los volúmenes que habían quedado a medias en la biblioteca. Lo abrió y en la primera página en blanco reconoció la caligrafía firme y elegante de Adrián. No había una disculpa ni una súplica, solo 7 palabras que lo cambiaron todo. He aprendido que algunas jaulas están hechas de silencio. Y debajo, una postdata que le heló la sangre y le incendió el corazón. Gracias por enseñarme a encontrar la llave. Aquellas palabras, desprovistas de cualquier artificio, fueron más devastadoras que cualquier beso. No era el mensaje de un millonario caprichoso, sino el de un prisionero que acababa de ser liberado. Y Elena comprendió. Comprendió que su huida no había sido un acto de honor, sino de miedo. Miedo a que él la viera de verdad y miedo a lo que ella misma había visto en él, un reflejo de su propia soledad, de su propia jaula.
Se había contado a sí misma una historia de víctima y seductor, pero la verdad era mucho más compleja y dolorosa. Eran dos almas encerradas en distintas bibliotecas, leyendo en silencio sus propias condenas. La llave que él mencionaba no era la del ala oeste, era la del perdón, y supo, con una certeza que le recorrió cada fibra del cuerpo, que tenía que volver. No para reabrir la herida, sino para escribir un epílogo diferente, uno dictado por el coraje y no por la vergüenza. Esta vez, no cogió un taxi, tomó el tren y caminó el último tramo bajo un sol pálido de otoño que doraba las hojas de los árboles centenarios. La verja de hierro estaba abierta. El mayordomo la recibió en la puerta con una leve inclinación de cabeza, sin una pizca de sorpresa, como si su regreso estuviera anotado en la agenda del día, pero no la condujo hacia la penumbra del ala oeste. La guió a través de pasillos que parecían más luminosos, hacia una parte de la casa que ella no conocía. Abrió una puerta de cristal y se hizo a un lado, revelando un invernadero bañado por la luz, un útero de cristal lleno de orquídeas y plantas exóticas, un lugar de vida, de crecimiento, de aire cálido y húmedo que olía a tierra fértil, un mundo nuevo en el corazón de la vieja mansión. Adrián estaba de espaldas a ella, vestido con un simple jersey de cachemira, examinando con una delicadeza inesperada los pétalos de una orquídea blanca. Al oír sus pasos, se giró lentamente. No había poder en su mirada, ni frialdad en su postura. Solo el alivio infinito de un hombre que ha esperado en la orilla durante una eternidad, y por fin ve un barco en el horizonte. El tiempo se suspendió en una burbuja de luz y silencio, un silencio que ya no era un abismo, sino un puente. No era el magnate Adrián de la Fuente, ni el hombre atormentado de la noche de la tormenta. Era alguien nuevo, alguien que, como los libros que ella tanto amaba, había pasado por un lento y meticuloso proceso de restauración, y las cicatrices, aunque visibles, ya no parecían doler. «Sabía que vendrías», dijo él, su voz un murmullo que se fundió con el sonido del agua de una pequeña fuente. «O al menos, esperaba que lo hicieras». Dio un paso hacia ella, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Mi matrimonio ha terminado, Elena. De mutuo acuerdo, he pasado estos meses desmantelando mi antigua vida, vendiendo empresas, simplificando, poniendo en orden mi propia historia». Su mirada recorrió el invernadero. «La biblioteca está terminada, pero era solo el principio. Ahora tengo que restaurar el resto de la casa, el resto de mi vida». Hizo una pausa, y sus ojos grises se clavaron en los de ella, desnudos, vulnerables. «Y es un trabajo demasiado grande para hacerlo solo. No busco una empleada, Elena, busco una socia». No se acercó más, simplemente extendió su mano abierta hacia ella. Sobre su palma no descansaba una joya, ni un cheque, ni una llave antigua de una biblioteca olvidada. Descansaba la llave moderna y sencilla de la puerta principal de la mansión. No era una oferta de posesión, sino de acceso. Una invitación a entrar o a marcharse, pero esta vez por la puerta principal, como una igual. Elena miró la llave, luego alzó la vista hacia su rostro, y en la profundidad de aquellos ojos grises ya no vio una tormenta, sino un cielo despejado tras la lluvia. El silencio ya no escondía nada. Lo revelaba todo, la posibilidad de un amor no escrito en las páginas de un libro antiguo, sino uno a punto de ser construido juntos, desde los cimientos. ¿Tomará Elena la llave y se atreverá a escribir un nuevo capítulo, o elegirá la seguridad de su independencia recién descubierta? El final de esta historia es solo el principio de la suya. Si has sentido cada latido de su corazón, cada duda y cada anhelo, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias. Danos un like si crees en las segundas oportunidades y comparte este relato con alguien a quien le apasione el amor verdadero. Y ahora, cuéntanos en los comentarios, ¿qué decisión tomarías tú en su lugar? Tu opinión nos importa más que nada.